Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Colombia reconoce el trabajo de la MAP OEA como actor fundamental en su estrategia de paz total. Secretario General de la OEA participó en la ceremonia de apertura de la 45ª Comunidad del Caribe, Foro Diálogo para el Ejercicio de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres del Mar. Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA opina sobre las encuestas. Durante la primera jornada de la 53ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se desarrolla en la sede central del organismo en Washington, D.C., el gobierno colombiano agradeció el respaldo político y financiero que recibe la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, MAP OEA, la cual acompaña desde 2004 los esfuerzos de paz del Estado y el pueblo colombiano en los territorios más afectados por el conflicto armado interno, la criminalidad y la inequidad. Su trabajo y acompañamiento es fundamental para la materialización de la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, afirmó la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Elizabeth Taylor-Jay, al referirse a la misión durante su intervención en la sesión de diálogo de los jefes de delegación con los observadores permanentes. Ante el Pleno de la Asamblea, órgano supremo de la OEA, agradeció los aportes financieros de la comunidad internacional que impulsan el trabajo de la MAP OEA. Sus contribuciones son un voto de confianza no solo con la OEA, sino también con nuestro país, puntualizó. La viceministra de Asuntos Multilaterales reconoció que la labor de la MAP OEA ha permitido al Estado acercarse a las comunidades y ha servido de puente para generar diálogo en contextos de alta conflictividad. Definió a la misión como una herramienta de cooperación indispensable, flexible y útil que ha evolucionado en el tiempo, fortaleciendo su capacidad y conocimientos para continuar acompañando el camino de Colombia hacia la paz. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó en la ceremonia de apertura de la 45ª Comunidad del Caribe. El mandatario de nuestra circunscripción caribeña armoniza con los valores consagrados en la Carta de OEA de defender la democracia y el Estado de Derecho para un hemisferio pacífico y estable, dijo Almagro. La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Alejandra Mora Mora, participó como ponente del foro Diálogo para el Ejercicio de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres del Mar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Quiero compartirles que la paridad significan tres cosas. Significa una comprensión de que somos la mitad de la población y de que si somos la mitad de la población, ¿por qué tenemos que estar subrepresentadas en los espacios de toma de decisión? Es decir, lo que estamos planteando con la paridad es que la mitad de las sillas de los espacios de toma de decisión son nuestros, son para nosotras. Y aquí hay una máxima feminista que dice nada sobre nosotras sin nosotras. Y esto tenemos que apropiarnos porque no pueden seguir hablando sobre nuestras necesidades, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras lógicas, sobre el cuidado, sobre la violencia, sobre los entornos en los que hacemos nuestros trabajos sin que nosotras tengamos voz, pero mucho menos sin que nosotras tomemos decisiones. Pero la paridad no solamente significa eso, significa llegar, estar en una lista, pero no para solamente ser parte de la lista, sino para ocupar la silla, llegar, quedarse. Y esto significa el segundo elemento de la paridad, que son las condiciones en las que se llegan. Y las condiciones en las que se llegan es libres de violencia. Y hemos oído, la Comisión Interamericana de Mujeres tiene un poderoso programa donde capacitamos a mujeres en procesos electorales y hemos siempre hecho una hermosa sociedad con México, el Tribunal Electoral en México, para poder hacer estos procesos. Y las mujeres lo que más nos señalan es la necesidad de entender la forma terrible de violencia que se ejerce contra ellas, donde no se discute y no se nos interpela o no se nos cuestionan nuestras ideas, sino que lo que se interpela es a que somos mujeres, no lo que decimos, sino es
al por qué las mujeres estamos tomando decisiones. Ese es el fondo. Y de algún modo, esta violencia que se ejerce en el mundo de lo público y que le llamamos ahora violencia política, tiene que ver con la misma violencia que todas conocemos que sucede en nuestros hogares. Esta violencia que sucede en los hogares es una violencia que disciplina, que controla, que agrede, que mata, porque muchas mujeres, y particularmente México, tiene unas cifras muy altas de femicidio. Y esta violencia que se manifiesta en el mundo de lo privado, de lo doméstico, tiene un continuum a los otros espacios y funciona de la misma forma, es la misma forma de violencia, solo que ocupa otro ropaje. Y lo que quiere hacer con nosotras es devolvernos al mundo de lo privado. Es que no estemos en los espacios de toma de decisiones, es cuestionar lo femenino en el mundo de la toma de decisiones y por eso es tan importante también lo que venimos haciendo con la violencia política, para que la violencia sea visible, para que la podamos sancionar, para que podamos tener instrumentos que hagan que realmente podamos poner las denuncias y con eso empezar a dar cuenta de que es un hecho prohibido, que no estamos tolerando y que no vamos a seguir haciendo la y haciendo el juego de la impunidad de un sistema que no entiende la violencia. Por eso es tan importante las resoluciones que se han hecho en el marco de los derechos políticos electorales y que han venido reconociendo lo que sucede con la violencia. En la violencia y particularmente lo que ha venido haciendo el Tribunal Electoral de México, que tiene unas resoluciones importantes en relación con lo que sucede con la violencia. Y el tercer elemento sobre el cual quiero conversar también un poco tiene que ver con la agenda de las mujeres y ahorita voy a hablar un poquitito sobre este tema. Y es que nosotras no podemos llegar a los puestos de decisión, no podemos tomar un micrófono como el que ustedes han tomado y sentarse en una silla olvidando a las otras mujeres y entendiendo que tenemos una responsabilidad. Muchas mujeres nos han antecedido en estas luchas milenarias que hemos venido haciendo y muchas dejaron su vida en este proceso y muchas no lograron ver los resultados y nosotras somos las herederas de estas estafetas. Entonces, bueno, lo que quiero en definitiva decirles que la paridad es un tema muy importante que tenemos que aprender a defenderla, a entender que se trata del instrumento jurídico más importante, que este instrumento le ha cambiado la foto al mundo y que la región de la América es la que tiene más legisladoras del mundo, ni Europa, que es uno de los países que ha tenido mucho más avance en los derechos de las mujeres de forma integral, tiene la cantidad de mujeres que nosotras tenemos en el mundo de lo parlamentario, son más de un 35%, o sea, de cada 100 personas legisladoras, 35 son mujeres, y eso es que nos vamos acercando a esta cuota del 50%. Y aquí es muy importante este tema que decía que México lo ha liderado, y es que ya no solamente tenemos que pensar entonces es en estas mujeres parlamentarias, sino en la gobernanza local, en los consejos, en los espacios síndicos o cada país tiene su propio concepto de dónde está y cómo se llama la gobernanza local y cómo se toman las decisiones y cómo estos espacios tienen que ser también paritarios. Pero también cuando estamos hablando del Poder Judicial. El Poder Judicial resuelve los conflictos que las mujeres sometemos a su consideración y si no lo hacen
personas que tengan conciencia de género y particularmente la mayoría que han estado liderando esta agenda han sido mujeres, entonces no vamos a poder tener en este espacio un lugar que entienda la violencia, que entienda el tema de los cuidados, de la distribución de las funciones y cómo no nos han privilegiado, que entienda lo que sucede en las familias, que entienda lo que pasa con la brecha laboral y que ahora vamos a tardar por la precarización que además nos ocurrió con la pandemia, vamos a tardar más de 100 años en trabajar un tema de igualdad que veníamos avanzando y que hemos tenido retrocesos enormes y que solo en el mundo de lo laboral vamos a tardar más de una década para poder recuperar los espacios laborales que teníamos y para poder salir de la informalidad que caracteriza, por ejemplo, al sector pesquero y a las mujeres de lo rural y del mar. Termino con dos ideas que quiero compartirles muy importantes y tienen que ver con el liderazgo de las mujeres. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, compartió su opinión en el periódico mexicano Excelsior sobre las encuestas. Queridas lectoras y lectores de Excelsior, como cada semana en Punto de Equilibrio, este espacio de reflexión sobre el futuro de la democracia, nos referimos a esta crisis de confianza que se está viviendo no solo en nuestro continente, sino en el mundo. Las noticias falsas, la desinformación, la inteligencia artificial y muchos otros elementos que circulan en las redes han creado para la democracia un reto enorme en torno a la confianza que los electores tienen, no solo sobre el proceso electoral, sino sobre todo aquello que está relativo a los asuntos públicos. En ese sentido, las misiones de observación electoral de la OEA a través de sus informes han señalado que las encuestas de opinión son centrales para la construcción de confianza y que, por supuesto, es necesario que aquellas que son difuminadas durante el proceso electoral estén atadas a buenos procesos técnicos, tengan una buena metodología y no se sumen a este mar de desconfianza que está atacando cotidianamente no solo a las elecciones, sino a toda la vida política en la región y en el mundo. Las encuestas falsas, las encuestas que son pagadas solamente para inflar a un candidato o para generar una opinión pública favorable, son dañinas para la democracia. Requerimos de encuestas serias, con buena metodología, encuestas que puedan ayudar a construir confianza. Es claro que las encuestas nunca sustituyen el día de la jornada electoral. La jornada electoral es la verdadera prueba a la que se someten los candidatos y son los electores los que al final del día determinan quién debe continuar en el proceso político. Trabajar por la construcción de encuestas serias, con buenas metodologías que puedan contribuir a crear confianza, es uno de los grandes retos que hemos observado en la región y que seguramente seguirá siendo un reto enorme a atender por los demócratas en los próximos años. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.